¿Cuántas están diciéndole al Señor aleluya, gloria a Dios? Amén. ¿Cuántas guerreras del reino están conectadas, queriendo escuchar la voz del Señor? La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Grande es Dios. Decile, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decile ahí dónde estás. Decile cuán grande es el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Decile cuán grande es Él, decíselo. Cubierto está, Él venció en la oscuridad. Venció la oscuridad. Las tinieblas tiemblan al escuchar su voz, al escuchar tu alabanza, al escuchar tu adoración, y que le puedas decir: cuán grande es Dios. Las tinieblas están temblando en este momento, porque Dios es grande, porque Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu nación, en Guerreras del Reino. Aleluya, santo es tu nombre, Señor. Grande es Dios. No te canses de decirles cuán grande es Dios. No te canses, no te canses. Decirle que Él es grande. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Urra papá papá y shirakanda, shirabarai. O shira. O sharai. Día Él está. Él está con vos. Tiempo está con Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre y el Espíritu. Sí, Señor. Cordero y el león. Cordero y el león. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decíselo, no te canses de decirle cuán grande es Él, repetilo. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos a seguir con la palabra de ayer en Santiago capítulo 1. Del versículo 12 al 15. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Amén. Dios es grande, mis amadas. Amén. Vamos a leer, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Acá cuando dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Habla de varón, pero obviamente también es mujer. Amén. Y hay veces las pruebas, las tentaciones, hay que pasarlas, porque el diablo es muy astuto en tentarte en tu debilidad, en tu necesidad de ese momento. Y vamos a hablar un poco de la concupiscencia. ¿Qué significa? ¿Qué es? Amén. Dice, concupiscencia es la tentación y el pecado. Vamos a ver cómo puede afectar tu vida y tu relación con Dios. Amén. Vamos a ver en el capítulo que estábamos leyendo, capítulo 1, versículo 14 al 15, donde ahí hay ejemplos donde el diablo tienta en tu necesidad. Amén. Introducirnos un poco en la tentación. En Mateo 4, capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba pasando hambre, ¿sí? Entonces, las tentaciones que Jesús pasó en el desierto, el diablo lo tentaba en su debilidad, en su necesidad. Jesús tenía hambre, ¿sí? Tenemos también en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La tarea del tentador es tentar, intentar para esa manera hacer caer al tentado. El que hace esto, obviamente, es el diablo, ¿sí? La tarea del diablo es tentarte, seducirte. Amén. Volvemos a Santiago, capítulo 1, versículo del 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. En cuanto a la palabra concupiscencia, es el plural de sustantivo en griego. Vamos a leer un poco la definición. En griego, epitumia, que viene 38 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como lujuria. 3 veces como concupiscencia y 3 veces como deseo. Aparte de las 3 veces que se traduce como deseo, en todos los otros casos se usa con el significado de deseos de la carne, deseos del viejo hombre, deseos pecaminosos, por lo cual un deseo que es contrario a su voluntad es evidente. En Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8 dice que los deseos de la carne no son para nada agradables a Dios. Amén. Entonces, concupiscencia, de acuerdo a la definición, es los deseos de la carne. En Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne, o sea, viejo hombre, vieja naturaleza, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, en la nueva mujer, en la nueva naturaleza, en la nueva persona que Dios formó. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal es una enemistad con Dios. Incluye la vieja mujer, el viejo hombre, los deseos de la carne. Cuando hablamos en Santiago capítulo 1, en el versículo 14 al 15, no se refiere a los deseos que tenemos como nuevas mujeres, porque
esos deseos son agradables a Dios y nos llevan a la tentación. Pero cada uno es tentado de acuerdo a su propia necesidad. Es atraído y es seducido. No significa que la tentación nace solo como resultado de los deseos de la vieja mujer, ni tampoco significa que cada vez que alguno es tentado necesariamente será atraído a pecar. Dice, tal opinión del pasaje anterior no puede ser correcta, evidentemente mediante el hecho que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Eso lo dice en Hebreos 4, versículo 15. ¿Fue Jesucristo tentado porque fue atraído por los deseos de la carne? Si fuera atraído hubiera pecado, pero ni fue atraído ni pecó, porque fue tentado en todo, por lo que en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, nos dice, no es tanto como nace una tentación, sino el cómo obtiene su propósito, el pecado. La tentación siempre es implícita o explícita, una obra del tentador, el diablo, y obtendrá su propósito, pecado, si somos atraídos y seducidos por los deseos del viejo hombre, para ir tras ellos, llevarlos a cabo y pecar. Para entender mejor, vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a Timoteo, ¿sí? Capítulo 6, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Hay veces no, el diablo siempre va a venir sobre tu necesidad, siempre va a venir por lo que te falta, por lo que anhelás, por lo que querés, sabiendo que no lo tenés. Amén. Y muchos se enriquecen, ¿sí?, a través de haciendo cosas malas, por ejemplo, venta de droga, estafando gente, un prostíbulo, usando a mujeres para trabajo sexual, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hay un montón de situaciones que pueden enriquecerte rápido, pero después terminamos mal. Amén. Porque es un pecado. Es un pecado cuando estafas a alguien, cuando ganás intereses en forma inescrupulosa sobre algo, sobre alguien, y vos ves la necesidad de la persona, o vos estás en necesidad y viene una persona a darte esos préstamos, ¿no? Digamos, sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de nada. Tené cuidado porque es el enemigo que te está tentando y ese préstamo te va a costar un montón pagarlo. Y si no lo pagas vas a tener consecuencias graves. Y si no pagas un mes, al mes siguiente es el triple o el cuádruple. Y así se hace la deuda interminable. Amén. El diablo sabe cómo dejarte sin nada. Tené cuidado. A veces la avaricia o la codicia nos llevan a tener más y más, a querer tener más y más y más y más. Más y más y más. Y eso también es pecado. Que el dinero sea solo para un medio para vivir. Y no quiere decir que no puedas tener casa, que no puedas viajar, que no puedas tener todo lo que anhelas. Sí, lo vas a tener, pero en su tiempo. Y cuando estás preparada para disfrutarlo. Y no para que sea para que sea realmente un medio de vida y puedas ayudar a muchos también. Muchas veces el otro día hablábamos y decíamos que si estás orando por una empresa, si estás orando por un negocio, que no sea solamente para enriquecerte. Señor, aprendamos a orar. Señor, yo quiero estar mejor económicamente, quiero tener este negocio para darle trabajo a la gente. Y obviamente, por añadidura, vos vas a estar mejor económicamente. Amén. El enemigo siempre te va a tentar en tu necesidad. Aún a veces en la enfermedad vienen con curas milagrosas, ¿no? Y vienen esos estafadores, esos brujos, esos curanderos, como quieras llamarlo, no sé cómo se llamará en tu país.
pero vienen a ofrecerte curas milagrosas sobre tal o cual situación. Y te sacan la plata, y te sacan la plata, y te sacan la plata, y en definitiva nunca vas a ver la sanidad, porque no viene de parte de Dios. Te ata más a ellos, te atan con promesas falsas, te atan con promesas que derriban tu fe. Amén. Es imposible servir a Dios si pensás en las riquezas, si pensás siempre en las riquezas. Amén. Una cosa es estar bien, que no te falte nada, que aún puedas guardar, que puedas ahorrar, pero todo lo que vos haces, que tenga un propósito, que tenga realmente un propósito, y Dios te va a bendecir por tu corazón. Dios te va a bendecir por tu corazón, pero que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, tenga un propósito, ya sea para ayudar a la gente. Y no tengas miedo porque no te va a faltar nada, porque Él no hace que nos falte nada ni aún en la necesidad. Otro caso tenemos en Eva y la serpiente. Dice, donde vemos el diablo trabajando en engaño y seducción, para así hacer que aquel que es tentado haga cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es en Génesis 3, en Génesis 2, Dios había ordenado al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque día que de él comieres ciertamente morirás. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, por lo cual Adán y Eva sabía que no era la voluntad de Dios comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Perdón, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación es siempre una obra del diablo. Y aquí lo vemos haciendo su obra el enemigo, ¿no? Tentando a Adán, tentando a Eva. Así que primero lo que hizo el diablo fue cuestionar lo que Dios había dicho. ¿Cuántas veces cuestionás lo que tu pastor te dice? Lo que tu pastora te dice. ¿Cuántas veces? Entonces el enemigo empieza cuestionando el consejo que te dieron, ¿sí? Y dice, luego viendo la reacción de la mujer, pasa un completo desacuerdo con la palabra de Dios, prometiéndole que si comían se convertirían en dioses, conociendo y el bien y el mal, pero obviamente la estaba engañando. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Amén. ¿Cuántas veces estuviste en esta situación? Porque acá en Eva y en Adán, muchos creen que fue el sexo. Y no fue el sexo, fue la desobediencia a Dios. Y fue el cuestionamiento a lo que Dios les había dicho. ¿Cuántas veces entraste en esa situación? En desobedecer lo que tu pastor, tu pastora, tus padres espirituales te dijeron. ¿Cuántas veces? Entiendo que Eva y Adán no entendían por qué no podían comer de ese árbol, por qué no podían comer. Yo pienso que ellos se cuestionarían el comer, ¿por qué no puedo comer? ¿Por qué no puedo comer? ¿Qué hay de malo en que coma una manzana, en que coma? ¿Y cuántas veces te cuestionaste lo que tus pastores te dijeron, los que tus padres espirituales te dijeron? ¿Cuántas veces te lo cuestionaste? En por qué no podías hacer tal cosa, o por qué no podías hacer tal otra, o por qué estaba mal lo que te aconsejaban y te decían que estaba mal. ¿Cuántas veces? Eso también es pecado, amada, la desobediencia. La desobediencia trae rebeldía, trae capricho, trae un montón de espíritus
que terminan en división, terminan dividiendo. Amén. Y te alejan del reino de Dios, te alejan de la unión con tus hermanos en la iglesia, con tus padres espirituales, te desunen. Y es lo que el diablo quiere, generar enemistad, generar discordia, generar división. Amén. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo al 14 dice, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Comparando las tentaciones del Señor registradas en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, con la tentación de Eva podemos ver que en ambos casos el diablo primero trató de engañarlos. Cuando, por ejemplo, le prometió a Jesús todas esas cosas, todos los reinos de la tierra y su gloria. Lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 8. Yo te daré si postrado me adorares. En Mateo capítulo 4, versículo 9 dice, obviamente estaba tratando de engañarlo, aún así falló rotundamente. Y en el versículo 10 dice, en cuanto a esa tentación. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no fue engañado. Si hubiera sido engañado, hubiera caminado fuera de la voluntad de Dios y hubiera pecado. Pero como la palabra dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, Jesús no fue engañado, sino que agregó la palabra de Dios. El diablo, como resultado, viendo que sus intentos eran nefastos, le dejó. Mateo capítulo 4, versículo 11, lo contrario de Eva, siendo seducida y engañada por el adversario, hizo a un lado la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántas veces no entendemos? Somos seducidos en nuestra necesidad. Jesús fue tentado en todo, pero Él sabía quién era el enemigo y quién era el que quería que Jesús no cumpliera su propósito. Cuando Dios tiene un propósito sobre tu vida, ¿sí? En el desierto, como le pasó a Jesús, vas a ser tentado. El desierto son las situaciones, esas situaciones que vos vivís y que te sentís sola, donde te falta el agua, donde te falta el pan, donde te falta el vestir, donde tenés calor, donde te sentís enfermo, donde te sentís mal. Jesús fue tentado en todo dice la palabra. Amén. Fue tentado en todo. Y Jesús siempre siguió adelante, sin escuchar la voz del enemigo, sin buscar la salida fácil. Mire qué fácil le hubiese sido a Jesús, ¿no? Aceptar la alianza con el enemigo. Hubiese sido fácil, pero nosotros hubiésemos sido salvos. En este caso es lo mismo. Si vos sos tentada y el enemigo te saca del propósito que Dios tiene sobre tu vida, ¿va a ser salva tu casa? ¿Va a ser salva tu casa? ¿Te lo planteaste alguna vez? Si Dios nos promete, tú y tu casa serás salva, y estás viendo todo lo contrario, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar el camino? ¿Vas a dejar el camino? ¿Te vas a apartar del Señor? ¿Te vas a ir de la iglesia? ¿Vas a desobedecer a tus pastores, a tus padres espirituales? ¿Qué vas a hacer? Porque muchas veces el enemigo hace que no puedas ir a la iglesia, pero vos tenés que resistir. Jesús resistió. Imagínense en Jesús yendo en el desierto con calor, con sus pies cansados, su cuerpo cansado, debilitado, sin agua, sin comer. Qué fácil le hubiese dicho, ¿no? Le hubiese sido decirle al diablo que sí, pero él sabía muy bien quién le estaba hablando. ¿Cuántas veces te dijeron, estás pasando esta situación y tus pastores, tus padres espirituales te dejaron sola? ¿Cómo es eso? Amada, Jesús estaba solo en el desierto. Estaba sin el Padre, estaba solo. Y la estaba pasando mal. Pero sin embargo, Dios estaba ahí, estaba mirando. Su Padre estaba ahí mirando a ver lo que él hacía. Porque hay veces
que la persona tiene que conocer a Dios y en soledad. Tiene que conocer cómo Él obra y pasar esos momentos de desierto, que son difíciles. No digo que sean fáciles, son difíciles. Hay veces que siempre somos testados. ¿Cuántas veces, si tenés un hijo enfermo, vino un curandero y te dijo, yo te puedo dar la solución a tu problema? ¿Cuántas veces estuviste tentada de ir a preguntarle al enemigo o te fuiste a tirar las cartas, ¿no? Ir a los brujos y preguntarles a ver sobre tu futuro? ¿Cuántas veces fuiste a buscar soluciones donde no las había, simplemente había ataduras? ¿Cuántas veces? Cuidado, las soluciones fáciles, las soluciones en el momento son difíciles. Yo digo que las cosas que se dan rápido son las que vienen de parte del enemigo. Tenés que pasar primero por el desierto, primero por el proceso para poder llegar al propósito que Dios tiene sobre tu vida. El propósito que Dios tiene sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es muy difícil. No lo dudo, amada. Pero de la mano de Dios, Él te fortalece. Sí, Él te fortalece en todo. Quizás estás pasando una situación económica en donde no tenés para comer porque, bueno, la pandemia no hay trabajo, no hay cosas que te puedan... eh, pero nunca, 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 nunca te va a faltar. Si vos confías, si vos crees, sin dudar, como hablábamos ayer, sin dudar. Siempre va a venir alguien que te va a golpear la puerta, o como me pasó a mí, que si bien veía mi alacena vacía, pero la lata de arvejas y la carne, el kilo de carne picada que tenía en la ladera, se multiplicaba. Y hacía con 1 kilo de carne, hacía de todo y me duraba una semana. Esa es la multiplicación del Señor. Por eso siempre digo, no importa lo que veas, no lo creas, porque el Señor suple cada necesidad tuya. Y vos me dirás, pero usted no tiene las situaciones que yo tengo, y no tiene hijos chicos, y no tiene un hijo enfermo. Amada, pasé por muchas situaciones, y todas las pasé tomadas de las manos del Señor. Y fueron los encuentros más hermosos que tuve con el Señor. Yo te puedo decir que el Señor nunca me dejó, nunca me abandonó. Y tampoco lo va a hacer con vos. Como lo hizo Dios con su Hijo en el desierto. Como lo hizo Dios con Jesús en el desierto. Él no se murió en el medio del desierto. Con hambre, sin agua, las piernas cansadas, agotado, con calor. O sea, pasó todo. Si el diablo lo tentó en todas las áreas, aún en la soledad, ¿no? Porque él estaba solo. Si Adán y Eva no hubiesen desobedecido, ¿sí? Ellos hubiesen seguido viviendo en el paraíso y nosotros también. Pero también había un propósito en eso. Teníamos que conocer el bien y el mal para que podamos elegir, porque el Señor nos da el libre albedrío de poder elegir. ¿De qué lado querés estar? ¿Del lado del Señor o del lado del enemigo? ¿De qué lado querés estar? No se pueden estar de los dos lados. O estás con el Señor o estás con el enemigo. No podemos estar de los dos lados. No somos perfectos. Somos pecadores porque somos, pero una cosa es ser pecador consciente de que lo que estás haciendo está mal. Y otra es ser un pecador inconscientemente. Un pecador que se equivocó, que alguien que lo hizo por error, pero después que sos aconsejado sobre ese error, no lo tenés que volver a repetir, ¿no? Como le dijo a esa mujer, Jesús le dijo, bueno, tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. Cuando te aconsejan sobre algo, hace caso, aunque no lo entiendas, porque Adán y Eva no entendían lo que les pasaba, no entendían por qué no podían comer. Su pregunta era esa, y no fue el sexo, fue la desobediencia. Ellos no entendieron, ellos querían entender. Y sabes, amada, las cosas del Señor no se pueden entender, es imposible entenderlas.
es hacerlas y nada más. Aunque en ese momento no entiendas, no estés de acuerdo con esa situación, aunque no estés de acuerdo con esa situación. Amén. Pero lo importante es que puedas estar permanentemente con el Señor. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero una cosa es que te equivoques a propósito y otra cosa es que te equivoques por error. Porque sí, porque vamos aprendiendo en el medio del camino, vamos aprendiendo en el medio de las situaciones. Amén. Miren, nosotros no sé si lo conté, tenemos una fundación y han venido a ofrecernos millones de pesos. La fundación no tenía un peso y tampoco lo tiene, o sea, la sostiene el Señor, la verdad es esa. Pero porque nunca hicimos alianza con el enemigo, nos han venido a ofrecer millones, pero teníamos que hacer alianza con políticos, alianza con personas que no iban a ser de bendición para nuestras vidas ni para la gente, porque íbamos a estar atados y la gente también iba a estar atada, ¿sí? Porque los políticos, cuando ellos te dan algo, esperan algo a cambio. Amén. Ellos esperan algo a cambio. Y Dios no te da sin esperar nada a cambio. Lo único que quiere es que vos tengas su corazón, tu corazón esté pegado a Él. Nada más, o sea, Él te da, punto. En vez cuando haces alianza con el enemigo siempre te va a pedir algo más, y algo más, y algo más, y algo más. Amadas guerreras del reino, peleen la buena batalla de la fe. No dejen, no se dejen caer, no se dejen tentar, porque cuando resbalamos, ahí es donde caemos. Como el tobogán. Veo que ustedes se suben arriba, están arriba en la cima, ¿no? En la cima, ahí mirando todo de arriba. Y se corren un poquito más la cola y caen al piso. Es lo mismo, es lo mismo. Dios nos lleva más alto de lo que podemos imaginar. Mucho más alto de lo que puedas imaginar. Nosotros como fundación, como iglesia, tenemos muchos proyectos. Uno de los proyectos es tener un lugar para que las mamás solteras con chicos, ¿no? Las mujeres solteras, las mujeres que sufren violencia de género, puedan tener un espacio donde puedan vivir en paz y en armonía. Y que no anden por la calle o que los chicos no le roben a los chicos como me pasó a mí, para que los chicos no sean robados, ¿sí? Y también para que los chicos no sean maltratados y las madres tampoco, ¿sí? Entonces, es un proyecto y yo confío en que el Señor nos va a proveer de todo, del terreno, de la edificación, de todo, amada, de todo. Yo confío en mi Dios, confío en ese Dios que todo lo puede y confío que si Él me dio la visión sobre esa situación, todo eso llega. Hay que esperar, ¿no? Como hablábamos ayer, la fe es esperar con paciencia, con paz, con sabiduría y no dudar. Yo no dudo. Entonces, no dudes de que Dios te va a proveer de todo lo que necesitas. No lo dudes, no lo dudes. Y no dudes que el Señor te va a llevar más alto de lo que vos te imaginás. Pero no resbales. Los atajos traen destrucción. ¿Cuántas veces, a lo mejor para hacer un trámite, no, le pago a este? Bueno, acá hay muchos, por ejemplo, para sacar el registro de conducir, que lo que hacen es pagar. No, le voy a pagar a tal para no tener que hacer el examen de conducir. Y sabes una cosa, eso es un delito, es un pecado. Y el Señor pesa los corazones. Después las cosas terminan mal y no sabemos por qué. Y las cosas nos van mal y no sabemos por qué. Es un delito. Y así como eso, ¿cuántas veces a lo mejor te ofrecieron, te hacía falta la documentación y te ofrecieron, pagame tanto que yo te hago la documentación enseguida? O en mi caso, cuando me robaron y me vendieron, ¿no? Que quería mis padres de crianza, querían ser padres, pero fue un atajo y las cosas le salieron mal, porque nunca obtuvieron lo que quisieron, tener ese hijo del corazón, ese hijo del alma.
porque había una mentira, había un delito, había un pecado en el medio. Entonces, amada, no te dejes tentar por el enemigo. Dios conoce tus necesidades y nada te va a faltar, absolutamente nada, pero tenés que creer, no tenés que dudar. Tu vida va a estar llena de bendiciones, pero siempre que no te dejes tentar. El enemigo siempre va a venir a generarte dudas, a que te desvíes del camino, a que desobedezcas a tus pastores, a tus padres espirituales. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a venir a tu mente y te va a cuestionar, pero ¿por qué te dicen tal cosa si se puede ser de esta manera? No lo cuestiones, no cuestiones la palabra de Dios, no cuestiones las palabras de tus pastores, no cuestiones las palabras de tus padres espirituales, porque ellos están viendo y están siendo guiados por Dios para que tu vida sea mejor. Muchas veces el enemigo viene a atarnos con personas que son yugo desigual y sufrimos, pero ¿le preguntaste al Señor si era la persona que Dios tenía para tu vida? Si esa persona iba a ser de bendición. El enemigo viene sobre la soledad, sobre lo que te falta. Amén. Pero Dios suple las necesidades. Dios suple todo y a su momento, en el tiempo perfecto de Dios, las cosas llegan y llenan tu vida de una manera impresionante. Amadas, permanece en el Señor. Que nada te saque de la voluntad del Señor. Que nada te saque, porque vivir en pecado es muerte, es dolor, es tristeza. Amén. Amén. Vivir en pecado es derrota, fracaso. Es una vida de muerte. Es una vida de muerte. Si es en lo económico, se muere tu parte económica. Sí, porque y también vos te marchitás porque tu corazón se termina preocupando, entristeciendo, porque no llegás a pagar la deuda, porque no llegás, porque tus sueños no se concretan. Disfrutá de lo que tenés, porque Dios te va a dar todo, pero Él te va dando todo, pero en la medida que vos puedas sostenerlo, en la medida que puedas disfrutarlo, en la medida que seas consciente de lo que Dios te da. Si es en la economía, te va a dar cuando aprendas a administrar lo que Él te da. ¿Sí? Si es en la salud, Él te va a sanar cuando vos valores tu cuerpo, cuando vos cuides tu cuerpo. Si es en tu matrimonio y estás con alguien que es yugo desigual porque no está en el camino todavía, bueno, tenés que pasar el desierto y esperar con fe, no dudando, porque si es yugo desigual es porque no venía de parte de Dios. Pero a veces la soledad nos lleva a estar con personas que no vienen de parte de Dios y terminamos desesperándonos porque no viene al camino, porque a lo mejor no entiende las cosas cuando queremos servir al Señor. Y qué sé yo cuántos cuestionamientos más. Amén. Amada, Dios es bueno y Él te ama. Él te ama, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Créelo, créelo. Vamos a orar y a decirle al Señor que no queremos estar en tentación. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, gracias por la enseñanza de todos los días. Gracias, Señor, porque sé que vos no me vas a abandonar, no nos vas a dejar. Gracias, Señor, porque siempre caminás al lado nuestro, porque nunca vas adelante ni atrás, siempre estás al lado nuestro. Y aún, Señor, pasando las pruebas, vos vas delante nuestro, Señor, para abrir los caminos, para abrir las tinieblas, para abrirnos paso en medio de la soledad, en medio de la escasez. Vos nunca nos desamparás, Señor. Vos nunca nos desamparás. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu poder. Señor, ayúdanos a tener cada día más fe, a no dudar, a no caer en tentación, mi Dios.
Señor, ayúdanos, porque somos débiles. Señor, ayúdanos a tener ese discernimiento de espíritu, Señor, para saber cuándo viene de tu mano y cuándo viene de parte del enemigo. Señor, queremos ser, Señor, dignas hijas tuyas, dignas, queremos ser esas guerreras del reino, mi Dios, en el nombre de Jesús. Queremos ser esas guerreras que pasan las pruebas, Señor, como las pasaste vos en el desierto. Queremos ser esas guerreras que no seremos tentadas, que no seremos, Señor, manipuladas por el enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, quita de nuestras vidas todo temor a la soledad, a que nos falte. Quita todo pensamiento carnal, Señor, porque esos son cosas carnales, porque tu Espíritu, Señor, está en nuestras vidas. Queremos pensar y sentir como vos pensás, Señor. Señor, queremos resistir a la prueba, queremos recibir esa corona de vida que nos prometiste. Señor, queremos, Señor, no ser tentados por el mal. Señor, no queremos ser tentadas, Señor. Y si somos tentadas, Señor, queremos que nos muestres quién nos está hablando. Señor, queremos ser esas guerreras, pelear contra el enemigo en todo tiempo y en todo momento. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos ser atraídas, no queremos ser seducidas por el enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos, Señor, Señor, ser vida, queremos ser luz. Señor, queremos ser luz, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, esté fluyendo, Señor, en todo tiempo y en todo momento sobre nuestras vidas. Señor, queremos vivir en plenitud, Señor. Queremos vivir en plenitud. Que tu palabra, Señor, en nosotras sea viva y eficaz. Que se selle en nuestro corazón, mi Dios. Que se selle en nuestro corazón, Señor, con tu sangre preciosa. Cada palabra, cada cosa que vos nos hablás, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Sí, Jesús, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Urra papa papa y shirakanda, shirabarai soyakanda. O shirabarabarai siakonda, shirabarai. Sí, Jesús, santo es tu nombre, Señor. Sí, Jesús, vamos a esperar ese milagro en Señor. Venció en la cruz. Él es Jesús quien venció en la cruz. Quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre y sus heridas nos sanó. Nada es difícil decirle que nada es difícil para Él. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la... Decirle esas montañas que se van a mover por la fe y por el poder del Señor. Decísele que hoy las montañas se mueven en el nombre de Jesús. Oshirabarabaraisiakanda. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Él es Jesús. Él fue el que resucitó. Aleluya. Por su sangre, sus heridas, nos sanó. Él sana hoy tus heridas. Él sana tu pasado. Él sana todo. Decirle que nada es difícil. Nada es difícil. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe. Hoy se van a mover. Se va a mover tu incredulidad. Se va a mover tu economía. Se va a mover tu matrimonio. Esas montañas que impiden que tengas fe.
que a veces te hacen dudar, hoy se mueven, hoy se mueven. Hoy el pecado no llega a tu casa, no llega a tu vida, no llega a tu familia. Ahora en el nombre de Jesús, decile a esas montañas que se muevan. Decile, hoy Dios las mueve, porque nada es difícil para Dios. Decíselo ahí donde estás. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. No dudes, no dudes. Las montañas por la fe se moverán por su poder. ¿Crees en el poder de Dios? Es difícil para Dios. Nada es difícil para Él. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe. Hoy las montañas se van a mover. Solo por su poder, solo por tu oración, solo por tu fe, solo por creer. Hoy las montañas se mueven, hoy se soluciona tu familia, hoy tu hijo cambia las actitudes, hoy tu matrimonio cambia, hoy tu economía cambia, solo por su poder, solo si crees. Oh, ria bara 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 y si acanda, shira bara y soy aquí. Créelo, créelo, créelo. Nada es imposible para Él. Aleluya, aleluya, mi amada hermana, nada es difícil, nada es difícil. Solo tenés que creer, solo tenés que creer. A veces es difícil, no lo dudo que sea difícil, pero para Él nada es imposible. No le creas al enemigo lo que te dice. No le creas al enemigo que quiere debilitarte en tu fe. No le creas al enemigo. Créele al Señor, que es el que te ama, te guarda, te cuida, aún en esos momentos de desierto. Él siempre está. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él siempre está mirándote a ver lo que haces, a ver cómo actúas, a ver qué pensás. No te quejes. Rompe todo argumento para la queja, porque la queja también es pecado, porque no estás creyéndole al Señor. Si te quejas es porque no le estás creyendo al Señor. Si te quejas es porque no estás aceptando el desierto del Señor para que puedas crecer, avanzar, limpiar tu corazón y ser cada día más fuerte y más poderosa en el Señor, porque Él es el que te hace fuerte. Oh, Sharabarabarabaraysiakanda, Shirabarai. Santo es tu nombre, Señor, santo. Hay poder en tu sangre, hay poder en tu sangre. Decile al enemigo, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Santo es tu nombre, santo, santo, santo. Un rapapapapapa y Shirakanda, Shirabarai soyakanda. Oh, Shirabarabarabarai siakanda, Shirabarai. Oh, Shirabarabara y Siakanda. Hoy Dios rompe tus argumentos. Se rompen tus argumentos en el nombre de Jesús para no creer. Se rompen tus argumentos en el nombre de Jesús para no esperar con fe, para no esperar con paz, para no esperar con sabiduría. Se rompen tus argumentos para ser tentado en el nombre de Jesús, para aceptar la tentación. Se rompen los argumentos, todo argumento para no seguir en la voluntad del Señor. Se rompe todo argumento de desobediencia en el nombre de Jesús ahora. Se quiebra, se parte ahora en el nombre de Jesús. Se deshace todo obrar diabólico sobre sus vidas, sobre nuestras vidas, sobre guerreras del reino, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Ahora en el nombre de Jesús, todo argumento para seguir en el pecado, en el nombre de Jesús se rompe, se quiebra, se parte. Ahora en el nombre de Jesús, todo yugo desigual, ahora se convierte, Señor, en tu espíritu, Señor. En unilos en tu espíritu, en tu amor, mi Dios, en el nombre de Jesús, no en el amor carnal, sino, Señor, en tu amor, Señor. Urra papa papa y shirakanda, shirabarai soy aquí. Rabarabara y siakanda, fluye Espíritu de Dios, fluye Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hay personas en este lugar, hay guerreras del reino en este lugar que están creyendo la enfermedad.
personas que le duelen las piernas y que dicen que no pueden caminar. Hoy Dios te sana en el nombre de Jesús. Hoy Dios te sana. Da ese paso de fe. Da ese paso de fe. Rompe con los argumentos. Yo no puedo, yo no quiero, yo no sé. Los médicos me dijeron, rompe con los argumentos y levántate como Lázaro. Ahora en el nombre de Jesús. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Ahora no creas los argumentos del enemigo. No creas en la debilidad que te quiere poner el diablo. En el nombre de Jesús rompo, quiero, parto y arruino todo juicio médico lanzado en contra de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay una mujer que duda en que su marido se va a convertir. Créele, 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 porque aunque vos no lo creas, él a veces habla con el Señor, aunque te diga lo contrario. A veces ora, a veces te escucha y la palabra llega, y la palabra llega, y la palabra llega, no vuelve vacía. Te escucha, Él te escucha. Tranquila. Tranquila, que Él va a hacer, Dios está haciendo su obra maravillosa en Él, en el nombre de Jesús. Urra papá papá y Shirakanda. Hay una mujer que no puede tener hijos, pero la promesa de Dios está sobre tu vida. No le creas al enemigo. No le creas al enemigo, rompe los argumentos, no le creas porque Dios está haciendo una obra maravillosa en tu cuerpo. Es un proceso, es un desierto como hizo el Señor. Urrapapapapa y Shirakanda, Shirabarai. Santo es tu nombre, Señor. Tu fuego está paseando ahí en tus ovarios. Ahora en el nombre de Jesús, el fuego de Dios que quema, el fuego que Dios que rompe ahora todo juicio lanzado en contra de tu vida. El fuego de Dios que come, el fuego de Dios que quema, el fuego, fuego, fuego ahí en tus ovarios. Ahora en el nombre de Jesús, ahora esos pólipos se deshacen. Se quema en el nombre de Jesús. Ahora sentís un fuego en tu vientre. Gloria a Dios, es el fuego del Espíritu Santo que está quemando todo pólipo. Todo pólipo desaparece, todo tumor desaparece. Ahora en el nombre de Jesús, todo engaño del enemigo desaparece. En el nombre de Jesús, créelo, créelo, créelo. Ahora, Señor, aumenta su fe. En el nombre de Jesús, ahora. En el nombre de Jesús, ahora. En el nombre de Jesús, ahora. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras ahora. Diablo, sale en el nombre de Jesús. Una mujer que se siente sola porque cree que no va a ser feliz. Hoy el Señor te dice que la felicidad está a la puerta. Está a tu puerta, está ahí, pero no la estás viendo. Estás poniendo tu mirada en otro lugar. Quizás no es el hombre ideal que vos te imaginaste, pero es ideal para el Señor, porque es un hombre bueno. Quizás no es lindo, quizás no es el hombre que vos tenés en tu pensamiento, pero es el hombre que Dios elige para tu vida, porque es el perfecto para vos. Muchas veces no es lo que queremos o esperamos, sino que es la perfección de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra pareja, porque somos complemento. Amada guerrera, saca la soledad, tenés tu mirada en otro lugar. El enemigo te está distrayendo con seducción, te está distrayendo, te está seduciendo. Y en el nombre de Jesús hoy toda seducción se rompe, se quiere hacer parte. En el nombre de Jesús, quizás este hombre sea tímido, no se anima, pero te mira de lejos. Empieza a mirar, empieza a orar y a mirar. Pone tu mirada en donde el Señor quiere que la pongas. No pongas tu mirada en donde vos querés. Mira donde el Señor quiere que la pongas. No te distraigas. Es alguien que te acompaña siempre y no lo estás viendo. No lo estás viendo, no lo estás viendo. Porque no es lo que vos querés. Un amigo, un compañero, alguien que te ama en silencio. Cambia tu mirada, mira para otro lado, amada, porque Dios ya lo tiene. Cambia tu mirada. Urra papá 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 y Shirakanda, Shirabarai. Hay una mujer que tiene callos plantales y en el nombre de Jesús esos callos plantales se van.
Esos calles no la dejan predicar, no la dejan caminar, no la dejan evangelizar. Y en el nombre de Jesús todo callo plantal desaparece. En el nombre de Jesús el fuego que quema, el fuego que quema, el fuego que quema y en tus pies, en la planta de tus pies, en tus dedos. Ahora en el nombre de Jesús rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. En el nombre de Jesús. Usharabarabaraisia kanda, shirabaraisoyakia. Oh, shirabarabaraisia kanda. Hay una mujer que ató a su hijo con brujería, creyendo que le hacía un bien. La engañaron, por eso tu hijo se droga, porque en algún momento consultaste a algún brujo y te dijeron que iban a hacer algo para que tu hijo sea el mejor y tu hijo cayó en las drogas. Es porque está atado, pero en esta hora el diablo fue descubierto y en el nombre de Jesús ahora yo rompo, que parto y arruina toda atadura hecha ahora en el nombre de Jesús. Amada, háblame por el privado. Tengo que hablar con vos, el Señor me está hablando sobre esa situación. Un rapapapapa y Shira, no podés estar en dos lugares. O estás con el Señor o estás con el enemigo. Pero no podés estar en dos lugares. No podés estar con dos lugares. El Señor te da el libre albedrío, pero no podés estar, tenés que decidirte. Amada, háblame al privado. Háblame al privado porque estás sufriendo. Yo sé que estás sufriendo mucho. Pero quiero que me digas, que me hables y que me digas. Soy yo de la que estás hablando. Porque Dios tiene algo para tu vida. Y shirakanda, shirabarai. Santo es tu nombre, Señor, santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Oh, riabarabarai soyakanda. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito. Gracias, Señor, porque no me canso de alabarte, de adorarte. Gracias, santo. Oh, riabarai soyakanda. Gracias. No te canses de agradecer al Señor, aun cuando estás pasando situaciones difíciles. No te canses de agradecerle, porque en el medio de la situación está la victoria. Está la victoria. No la ves, pero la victoria está ahí. Está al alcance de tu mano, solo a una oración de distancia. Amén. Aférrate a Él. Y no canses de agradecerle, aún por las situaciones difíciles, porque cada situación difícil es un mayor peso de gloria sobre tu vida. Aleluya, santo, es poderoso, Señor santo. Sé que muchas han sido tocados por su Espíritu. Muchas han sido tocadas en esta mañana. Amén. Bueno, mis amadas, Dios ha hablado fuerte en Santiago, capítulo 1. Vuelvan a releerlo. Son claves para poder seguir avanzando en el Señor y cada día ser más guerreras. Amén. Cada día vamos a tener más autoridad. De cada cosa que Dios nos hace libre, tenemos autoridad en el reino del poder contra el poder de las tinieblas. Amén. Porque somos esas guerreras del reino que Dios está transformando y Dios está formando para su gloria, su poder, para ejercer su ministerio, para ejercer el llamado. Aún si el llamado es simplemente estar en tu casa con tu familia, sí, pero también el ser mamá, el ser ama de casa es un llamado. Amén. No todas podemos ser esas columnas, esas mujeres guerreras que guardan y cuidan a su familia con el fuego del Señor, con la pelea en las tinieblas, con las armas que dio el Señor. Amén. Presencia
Jesús. Y mi victoria está en Jesús.